El joven Alex siempre había sentido una inquietud en su interior. A sus 22 años, se encontraba atrapado en una rutina sin fin, trabajando en una tienda de electrónica que no le apasionaba y rodeado de un grupo de amigos que no compartían sus inquietudes más profundas. Desde niño, había sentido un anhelo insaciable por descubrir el significado de su existencia. Se pasaba las noches leyendo libros de filosofía y espiritualidad, buscando respuestas en páginas amarillentas, pero siempre quedaba insatisfecho. Una noche, mientras navegaba sin rumbo en Internet, encontró un foro sobre espiritualidad. La comunidad discutía sobre la iluminación, la conexión con el universo y experiencias transformadoras. Intrigado, Alex se unió al foro. En poco tiempo, se sintió atraído por un grupo en particular que promovía prácticas de meditación y rituales antiguos. Se hacían llamar los iluminados. Las conversaciones en línea eran vibrantes. Había testimonios de transformación personal y de un profundo sentido de comunidad. Los miembros compartían relatos de experiencias trascendentales y la promesa de un despertar espiritual. Alex, seducido por la idea de pertenecer a algo más grande, comenzó a participar activamente. Después de semanas de participación, Alex recibió una invitación para un encuentro en persona. La dirección era un viejo edificio en las afueras de la ciudad, rodeado de un bosque denso y silencioso. Al llegar, la atmósfera era opresiva, pero a la vez hipnótica. Una mujer de cabello largo y oscuro, que se presentaba como Mara, lo recibió con una sonrisa cálida. «Bienvenido, buscador. Aquí empezamos el viaje hacia la verdad», dijo, guiándolo al interior del edificio. Las paredes estaban decoradas con símbolos extraños y velas que ardían con una luz tenue, creando sombras danzantes. La música suave llenaba el aire, y el aroma de incienso envolvía a los asistentes. Durante las primeras reuniones, Alex fue introducido a rituales de meditación, prácticas de respiración y enseñanzas sobre la energía del universo. Se sentía cautivado. Cada encuentro profundizaba su conexión con el grupo, y pronto se dio cuenta de que había encontrado un lugar donde podía ser él mismo, lejos de las expectativas del mundo exterior. A medida que pasaban los días, Alex se volvió un miembro activo de la comunidad. Comenzó a asistir a encuentros más íntimos, donde se discutían temas oscuros y profundos, y se hablaba de la necesidad de purificación del alma. Mara lo eligió como su aprendiz, lo que aumentó su sensación de pertenencia. Una noche, en una ceremonia especial, se reveló la existencia de un ritual secreto que, según ellos, podía otorgar poder y sabiduría infinita. Alex, seducido por la promesa de trascendencia, se sintió incapaz de resistirse. Lo que no sabía era que ese ritual era más que una simple práctica espiritual, era un sacrificio. Durante una sesión de meditación, Alex sintió que se acercaba a un estado de éxtasis. Las voces de los demás se fundían en un canto armonioso, y él se dejó llevar por la energía colectiva. El grupo parecía estar conectado en un nivel más profundo, una experiencia que había anhelado toda su vida. A medida que se involucraba más, Alex comenzó a notar detalles inquietantes en el comportamiento de los demás. Sus ojos, que antes brillaban de emoción y búsqueda, ahora reflejaban una intensidad casi fanática. Un sentimiento de duda empezó a sembrarse en su interior, pero la lealtad que había cultivado lo mantenía atado. Una noche, mientras exploraba la biblioteca del grupo, encontró un antiguo libro cubierto de polvo. Las páginas hablaban de rituales de sacrificio y de la necesidad de ofrecer algo valioso para obtener el favor de las entidades que ellos veneraban. Su corazón se aceleró. Al principio, pensó que era un mito, pero luego se dio cuenta de que las leyendas que había escuchado en las ceremonias se basaban en verdades ocultas. Con cada descubrimiento, la paranoia crecía. Un día, decidió confrontar a Mara. «¿Qué es este ritual del que hablan?», le preguntó con voz temblorosa. Ella sonrió, pero en sus ojos había algo que le heló la sangre. «Es un paso necesario para alcanzar la iluminación, Alex. Todos deben pasar por ello». Desesperado, Alex intentó hablar con algunos de los miembros del grupo, pero su entusiasmo y fe en el camino eran inquebrantables. La influencia de Mara sobre ellos era palpable. Él se sentía cada vez más aislado. Consciente de que su tiempo se estaba agotando, planeó su huida.
Una noche, mientras todos estaban reunidos en el bosque para ensayar el ritual, Alex se escabulló del edificio. Corrió sin rumbo, sintiendo el aire frío en su rostro y el peso de su decisión. Cada paso lo alejaba del horror que presentía. La luna iluminaba su camino mientras corría, hasta que se encontró con un claro. Allí, se detuvo a recuperar el aliento, pero no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás. Mientras intentaba tranquilizarse, escuchó un ruido a sus espaldas. Era el sonido de risas, una sinfonía inquietante que le heló la sangre. Eran los miembros de los Iluminados. Habían descubierto su ausencia. Con el corazón latiendo desbocado, se adentró más en el bosque, sintiendo que la oscuridad se cerraba a su alrededor. Finalmente, lo rodearon. Mara apareció en el centro del círculo, su mirada había cambiado, ya no era la mujer que lo había acogido, sino una figura aterradora. ¿Por qué has huido, Alex?, preguntó, su voz resonando como un eco en el silencio del bosque. Tu destino está sellado. Eres parte de esto. La desesperación se apoderó de él mientras sus compañeros lo miraban con ojos vacíos. No puedo ser parte de esto, gritó. No quiero ser sacrificado. Las risas se convirtieron en murmullos y murmullos en un canto, un sonido que lo paralizó. Con un movimiento inesperado, Mara levantó su mano y el grupo comenzó a formar un círculo alrededor de él. Alex sintió como la energía del ritual lo atrapaba. Desesperado, recordó las enseñanzas que había recibido sobre la meditación y la visualización. Cerró los ojos y se concentró, buscando una forma de liberarse. El grupo lo llevó de vuelta al edificio. La atmósfera era tensa. Las velas parpadeaban y el aire se llenó de un canto hipnótico. Alex, atrapado, comprendió que no había forma de escapar. El ritual iba a realizarse esa noche y él era el sacrificio. Mientras lo preparaban, recordó las enseñanzas de los rituales, como cada uno era un paso hacia la iluminación, y como los sacrificios eran necesarios para mantener el equilibrio del universo. Una parte de él quería rendirse a la locura del momento, a la idea de que quizás todo esto tenía un sentido más profundo. El lugar estaba adornado con símbolos extraños, y el olor a incienso llenaba el aire. Alrededor de él, los miembros del grupo se colocaron en círculo, sus rostros iluminados por la luz de las velas. La música se volvió más intensa, y las palabras de la invocación comenzaron a resonar en su mente. Alex sintió que el miedo se transformaba en una extraña sensación de aceptación. Pero en el fondo, una voz dentro de él clamaba por la libertad. Cuando llegó el momento culminante, Alex se encontró en el centro de un círculo de velas. Las voces del grupo se alzaron en un canto, y la energía en la habitación se intensificó. Atrapado entre la desesperación y la aceptación, su mente empezó a desbordarse de imágenes y recuerdos, de lo que había sido y de lo que podría haber sido. En ese instante, algo en su interior se reveló. Con un grito desgarrador, se liberó de las manos de quienes lo sostenían y corrió hacia la puerta. La fuerza del ritual parecía intentar retenerlo, pero su voluntad era más fuerte. Abrió la puerta y se lanzó al bosque, sin mirar atrás. Corrió por el bosque, sintiendo el aire helado en su rostro, y la libertad que creía perdida. Con cada paso, se sentía más ligero, como si cada susurro de la secta se desvaneciera en el aire. Finalmente, llegó a la carretera, donde un coche se detuvo a su lado. Era un conductor que lo miró con curiosidad. ¿Estás bien, chico?, preguntó. Alex asintió, subió al coche y se alejó del horror. Mientras el vehículo avanzaba, se sintió como si hubiera despertado de un sueño oscuro. Con el tiempo, Alex se adaptó a la vida fuera de los Iluminados. Aprendió a lidiar con el miedo y la ansiedad que lo perseguían, aunque su mente a menudo regresaba a las noches oscuras en el bosque. La imagen de Mara y de sus compañeros lo acechaba, y las sombras de su pasado no lo dejaban en paz. Sin embargo, también descubrió la belleza del mundo exterior, la calidez de la conexión humana y la posibilidad de un futuro que no estaba marcado por el sacrificio. Decidido a encontrar ayuda, comenzó a asistir a terapia para lidiar con los traumas de su experiencia. Habló abiertamente sobre su historia, compartiendo lo que había vivido. Con el tiempo, encontró apoyo en un grupo de recuperación para quienes habían escapado de sectas. Allí, conoció a otros que habían enfrentado experiencias similares y se dio cuenta de que no estaba solo.
Un día, mientras compartía su historia, se dio cuenta de que había un poder en su voz. Al abrirse, no solo sanaba a sí mismo, sino que también ofrecía esperanza a otros. Cada vez que contaba su experiencia, sentía que recuperaba una parte de sí mismo. Sus compañeros de grupo lo alentaron a seguir compartiendo su historia, a convertirse en un defensor contra las sectas y a ayudar a otros a salir de situaciones similares. Con el tiempo, Alex se volvió un defensor apasionado de la educación sobre las sectas. Comenzó a dar charlas en universidades y centros comunitarios, alertando a otros sobre los peligros de perderse en la búsqueda de la espiritualidad sin un camino claro. Compartía su experiencia con honestidad, enfatizando la importancia de cuestionar y de buscar información. Aunque todavía enfrentaba pesadillas y recuerdos, Alex encontró consuelo en la conexión con quienes lo rodeaban. Con cada charla, su mensaje se hacía más fuerte. La verdadera iluminación no provenía del sacrificio, sino de la aceptación de uno mismo y de la comunidad que elegimos construir. Con el tiempo, se convirtió en un referente en la lucha contra las sectas, apareciendo en documentales y programas de televisión para compartir su historia. Se dio cuenta de que su experiencia, aunque dolorosa, había servido para algo mayor, ayudar a otros a evitar caer en la misma trampa. Unos meses después de iniciar su misión, recibió un mensaje inesperado. Era de un antiguo compañero de los Iluminados. El mensaje estaba lleno de desesperación, hablando de la creciente intensidad de los rituales y de cómo algunos miembros habían desaparecido. Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estaba en peligro alguien más? Con un nudo en el estómago, decidió que no podía ignorar la situación. Contactó a las autoridades locales, pero sabía que la burocracia podría tomar tiempo. En lugar de esperar, organizó una reunión con algunos de sus antiguos compañeros de recuperación. Juntos, idearon un plan para investigar más a fondo. Después de semanas de seguimiento, descubrieron que los Iluminados estaban más activos que nunca y que los rituales habían evolucionado en algo más oscuro. Se hablaba de sacrificios más serios, incluso de desapariciones de nuevos miembros. Alex sabía que no podía dejar que eso continuara. Tenía que enfrentarse a su pasado, aunque eso significara enfrentarse a Mara. Un frío día de invierno, Alex y su grupo decidieron infiltrarse en una de las reuniones del grupo. Vestidos de manera discreta, se colaron en el viejo edificio que había sido su prisión. El aire estaba cargado de una tensión palpable, las velas iluminaban los rostros de los miembros, y el canto resonaba en las paredes. Con el corazón latiendo con fuerza, Alex se movió entre la multitud, sintiendo una mezcla de terror y determinación. Finalmente, se encontró cara a cara con Mara. Ella lo reconoció de inmediato, y su sonrisa se desvaneció. ¿Has venido a unirte a nosotros, Alex?, preguntó, su voz suave pero cargada de amenaza. No, Mara. He venido a detenerte, respondió él con firmeza. La sala se quedó en silencio, los miembros giraron sus cabezas hacia él, sorprendidos. Esto tiene que terminar. No más sacrificios. La confrontación fue intensa. Mara intentó manipular a los demás, usando su poder y carisma para revertir la situación, pero Alex se mantuvo firme. Había encontrado su voz, y ya no era el joven asustado que había sido. Comenzó a hablar sobre su experiencia, sobre el miedo que había sentido y el dolor que había dejado en su vida. A medida que hablaba, comenzó a notar algo en los rostros de sus antiguos compañeros, duda. Algunos comenzaron a murmurar, cuestionando lo que había sido la base de su creencia. Alex aprovechó ese momento y continuó, desafiando las enseñanzas de la secta. Con cada palabra, el poder de Mara comenzó a desmoronarse. Los murmullos se convirtieron en gritos de confusión. Algunos de los miembros comenzaron a dejar el círculo, sacudidos por la revelación. Alex se dio cuenta de que estaban finalmente viendo la verdad detrás de las mentiras que habían sido alimentadas durante tanto tiempo. Finalmente, en un acto de desesperación, Mara intentó usar su influencia sobre el grupo. ¿Qué sabes tú de la verdad, Alex? Eres un traidor, gritó. Pero su voz ya no tenía el mismo peso, el eco del silencio se hacía más fuerte. En ese instante, un grupo de nuevos miembros, que habían escuchado los relatos de Alex en la comunidad de recuperación, se acercó. Ya no más, gritó una joven que había sido arrastrada a la secta.
No vamos a permitir que nos controlen más. Con su voz alzándose, se unieron a Alex, creando un frente unido contra el control de Mara. Con la confrontación alcanzando su punto culminante, la tensión en la sala era palpable. Alex, junto a sus compañeros de recuperación, instó a los demás a liberarse. La verdadera iluminación proviene de la libertad, no del sacrificio, proclamó. No dejen que les roben su poder. Uno a uno, los miembros comenzaron a levantarse y abandonar el ritual. La sala se transformó en un tumulto de emociones y decisiones. Mara, sintiéndose cada vez más impotente, gritó y se abalanzó sobre Alex, pero él la detuvo. Ya no tienes control sobre mí, le dijo, y con una voz clara, cerró el ciclo. El miedo se ha terminado. A medida que se retiraban del edificio, los miembros del grupo se unieron a ellos. Se formó una nueva comunidad, un lugar donde podían hablar abiertamente sobre sus experiencias y sanar juntos. Alex se dio cuenta de que la lucha no había sido solo por su libertad, sino por la de todos. Con el tiempo, el grupo se consolidó en una comunidad de apoyo. Alex se convirtió en un líder, no solo en la lucha contra las sectas, sino también en la búsqueda de la verdad y la sanación. Cada semana se reunían para compartir historias, meditar y trabajar en su crecimiento personal. El proceso de sanación fue largo, pero Alex encontró consuelo en su nueva vida. Aprendió a apreciar la simplicidad de la existencia, a encontrar significado en las pequeñas cosas y a construir relaciones basadas en la confianza y la autenticidad. En su nuevo camino, Alex se dedicó a ayudar a otros. Organizó talleres y charlas sobre los peligros de las sectas, compartiendo su historia con aquellos que necesitaban escucharla. Las voces de quienes habían escapado resonaban en sus palabras, creando un eco de esperanza en la oscuridad. Los años pasaron y Alex se convirtió en un defensor respetado en su comunidad. La lucha contra las sectas había sido una parte crucial de su vida, pero también había aprendido a vivir plenamente, a disfrutar del presente y a celebrar cada día. Un día, mientras caminaba por el bosque, se detuvo en el claro donde una vez había sentido el terror de su captura. Miró hacia arriba, sintiendo el sol filtrarse entre las ramas. En lugar de miedo, sintió gratitud por su viaje, por cada paso que lo había llevado a este momento. Había enfrentado sus sombras, y había encontrado la luz. El eco de su pasado no era un recordatorio de dolor, sino un testimonio de su fortaleza. La verdadera iluminación no estaba en el sacrificio, sino en la conexión con uno mismo y con los demás. Y así, Alex continuó su viaje, abrazando la vida con cada latido de su corazón, recordando siempre que la verdadera libertad se encuentra en la autenticidad y en el amor por uno mismo. Santiago siempre había sido un hermano protector. A sus 25 años, se sentía responsable de su hermana pequeña, Valeria, de 18. La vida en su hogar no había sido fácil desde que su madre, Lucía, había quedado viuda. La búsqueda de un sentido en medio del dolor había llevado a Lucía a explorar diferentes creencias, pero una en particular comenzó a captar su atención, la comunidad conocida como el Camino de la Luz. Una tarde, Valeria llegó emocionada a casa. Santi. Mamá se unió a un grupo religioso. Dijo que es una oportunidad para encontrar paz, exclamó, con los ojos brillando de entusiasmo. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de su madre involucrándose en algo desconocido le inquietaba. ¿De qué se trata exactamente?, preguntó. Se llaman a sí mismos los iluminados. Prometen guía espiritual y conexión con lo divino, respondió Valeria. Santiago decidió acompañarla a la siguiente reunión. No podía dejar que su hermana se involucrara sola en algo que le parecía sospechoso. La reunión se celebró en un viejo centro comunitario a las afueras de la ciudad. Al entrar, Santiago se sintió abrumado por una mezcla de curiosidad y desconfianza. La sala estaba decorada con velas y símbolos extraños que adornaban las paredes. Un grupo de personas se sentó en círculo, en un ambiente que destilaba un aire de misterio. La líder del grupo, una mujer de mirada intensa llamada Aurora, dio la bienvenida a todos.
Su voz era suave pero poderosa, y tenía una manera de atraer a la audiencia. Aquí, en El Camino de la Luz, buscamos la verdad y la iluminación. Únanse a nosotros en este viaje espiritual, dijo, extendiendo sus brazos como si invitara a abrazar la fe. Santiago intercambió miradas con Valeria, que parecía hipnotizada. A pesar de sus dudas, decidió permanecer. La reunión avanzó con meditaciones guiadas y charlas sobre el amor universal y la conexión con el cosmos. A medida que pasaba el tiempo, una parte de él comenzó a relajarse, aunque un pequeño presentimiento seguía acechando en su mente. Con el paso de las semanas, Lucía se sumergió más en el grupo. Cada vez que regresaba a casa, su comportamiento parecía cambiar. Se volvió más distante y absorta en sus creencias, hablando de la iluminación como si fuera un estado que podía alcanzarse solo a través del grupo. Santiago comenzó a notar cosas extrañas. Durante una de las reuniones, vio a algunos miembros intercambiar miradas furtivas y susurrar entre ellos. A veces, Aurora desaparecía en una habitación privada y regresaba con un aire aún más enigmático. Se sentía como si hubiera algo oculto detrás de la fachada de amor y espiritualidad. Una noche, después de una reunión, Santiago decidió hablar con su madre. «Mamá, estoy preocupado. ¿Realmente sabes en qué te has metido?», le preguntó. Lucía le sonrió con una dulzura que solía tranquilizarlo, pero ahora le parecía inquietante. «Santiago, solo estoy buscando la paz que tanto necesito. Aquí me han enseñado a conectar con mi esencia. No te preocupes». Una semana después, mientras Santiago y Valeria regresaban de una reunión, recibieron una llamada inesperada. Era un miembro del grupo que les informaba que Lucía había sido seleccionada para un ritual especial. La voz del hombre sonaba eufórica, pero Santiago sintió una punzada de terror. «¿Qué ritual? ¿Dónde está?», preguntó, la preocupación surgiendo como un volcán en erupción. «Es una oportunidad única para alcanzar un nuevo nivel de iluminación. Ella está bien, lo prometo. Pero deben confiar en el proceso», dijo el hombre antes de colgar. Santiago miró a Valeria, que tenía lágrimas en los ojos. «¿Qué significa esto?». «No suena bien, Santi», murmuró. Al día siguiente, intentaron contactar a su madre, pero no hubo respuesta. Santiago decidió ir al centro donde se reunían. Cuando llegó, el lugar estaba cerrado y no había señales de los miembros. Desesperado, Santiago comenzó a investigar por su cuenta. Pasó días buscando información sobre los iluminados. Lo que encontró lo horrorizó. Testimonios de exmiembros hablaban de manipulaciones, control mental y rituales oscuros. Muchos mencionaban la desaparición de personas que se oponían a la secta o que eran consideradas inadecuadas. Una noche, mientras revisaba foros en línea, recibió un mensaje anónimo. «Si buscas a tu madre, ve al viejo bosque al amanecer. Allí encontrarás respuestas», decía el mensaje. La sensación de peligro era abrumadora, pero sabía que debía actuar. Al amanecer, Santiago se adentró en el bosque, siguiendo un sendero que parecía llevar a un lugar apartado. Las ramas crujían bajo sus pies mientras su corazón latía con fuerza. Finalmente, llegó a un claro donde un altar improvisado estaba decorado con flores y velas. A lo lejos, pudo ver figuras vestidas de blanco. Se acercó sigilosamente y, escondido detrás de unos arbustos, observó la escena. Los miembros de los iluminados estaban congregados, y en el centro, atada y vulnerable, estaba su madre. «Santiago», murmuró Lucía al sentir su presencia, pero no pudo gritar. Aurora estaba de pie frente al altar, con una expresión de triunfo en su rostro. «Hoy, en esta ceremonia, daremos la bienvenida a Lucía al siguiente nivel de su existencia». El corazón de Santiago se hundió al ver a su madre en esa situación. Sabía que debía actuar, pero la confusión y el miedo lo paralizaban. Aún recordaba las enseñanzas que habían compartido en las reuniones, pero no podía permitir que eso lo detuviera. Con una resolución repentina, decidió intervenir. Con un grito, salió de su escondite. «¡Suéltala! No permitiré que la lastimen», exclamó, dirigiéndose a Aurora y a los demás. El grupo se volvió hacia él, sorprendidos. Aurora, con una calma inquietante, sonrió. «Ah, el hijo, ¿por qué interrumpes el viaje de tu madre hacia la iluminación? Ella está a punto de convertirse en algo más grande».
Santiago se abalanzó hacia el altar, y a medida que se acercaba, la multitud comenzó a murmurar. No dejaré que esto suceda, dijo, tratando de mantener la voz firme. La tensión se sentía en el aire. Aurora se acercó a él, su mirada penetrante casi lo desarmaba. No comprendes, Santiago. Aquí estamos todos buscando la verdad. Tu madre ha encontrado su camino, ¿por qué te niegas a aceptarlo? Porque esto no es verdad. Esto es control. Estás utilizando a mi madre y a otros como peones en tu juego, respondió Santiago, su voz resonando en el claro. Valeria, que había seguido a su hermano, apareció detrás de él. Santiago, mamá, estamos aquí para salvarte, gritó, su voz llena de determinación. Aurora, sintiendo que la situación se tornaba en su contra, dio una orden a los miembros. Deténganlos. No pueden interrumpir el ritual, dijo, y la multitud comenzó a avanzar hacia ellos. Santiago no tuvo tiempo para pensar. Valeria, ven, ayuda a mamá, gritó mientras se lanzaba hacia Lucía. Con manos temblorosas, comenzó a desatar las cuerdas que la mantenían sujeta. Los miembros del grupo se acercaban, pero Santiago y Valeria lograron liberar a su madre justo a tiempo. Corre, sal de aquí, ordenó Santiago, sintiendo la adrenalina inundar su cuerpo. Juntos, huyeron hacia el bosque, sintiendo que el peligro los seguía de cerca. Tras ellos, los gritos de los miembros resonaban en el aire. El corazón de Santiago latía desbocado mientras guiaba a su madre y hermana por senderos que conocía de niño. Finalmente, llegaron a un camino principal donde una carretera los esperaba. Santiago se detuvo para recuperar el aliento, asegurándose de que su madre estuviera a salvo. ¿Estás bien, mamá?, le preguntó, la preocupación reflejada en su rostro. Sí, gracias a ustedes, respondió Lucía, sus ojos llenos de miedo y gratitud. No sé cómo me dejé llevar. Después de escapar, Santiago decidió que necesitaban ayuda profesional. Llamaron a la policía y un grupo de apoyo para sobrevivientes de sectas. Mientras estaban bajo protección, Lucía comenzó a hablar sobre lo que había experimentado, liberando el peso que había cargado en su corazón. El proceso de recuperación fue difícil. Lucía enfrentaba su propia culpa y confusión, y Santiago y Valeria estaban allí para apoyarla en cada paso del camino. La familia comenzó a asistir a sesiones de terapia, donde aprendieron a lidiar con el trauma que había dejado los iluminados en sus vidas. Mientras estaban en terapia, Lucía reveló más sobre lo que había experimentado en el grupo. Ellos me hacían sentir especial, como si estuviera destinada a ser parte de algo más grande. Pero también había un miedo constante a defraudar a Aurora y a los demás. Nunca supe qué podía pasar si no cumplía con sus expectativas, confesó. Santiago se sintió abrumado por la culpa al recordar lo poco que había estado pendiente de los cambios en su madre. Debería haberme dado cuenta antes. Debería haber intervenido, murmuró. No podía saberlo, Santi, le dijo Valeria, abrazándolo. Era un lugar muy manipulador. Lo que hicieron no fue tu culpa. Mientras su madre continuaba su proceso de sanación, el trío se mantuvo unido. Santiago, Valeria y Lucía comenzaron a reconstruir sus vidas, aprendiendo a encontrar nuevas formas de conexión y amor sin la sombra del miedo que había marcado su pasado. No obstante, Santiago no podía olvidar lo que había sucedido. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados mientras los iluminados seguían operando. Empezó a investigar más sobre la secta y a conectarse con otros exmiembros que habían tenido experiencias similares. Una noche, mientras charlaba con un exmiembro llamado Martín, descubrió que había un plan para exponer a la secta. Necesitamos reunir pruebas, testimonios. Hay gente que todavía está atrapada y no podemos dejar que eso continúe, dijo Martín, su voz llena de urgencia. Santiago se unió a un grupo de exmiembros y activistas que estaban trabajando para desmantelar a los iluminados. Se organizaban reuniones clandestinas para compartir sus historias y buscar estrategias para hacer públicas las actividades ilegales del grupo. Mientras más se adentraba en la investigación, Santiago se dio cuenta de que debía enfrentar a Aurora y a otros líderes de la secta. Necesitaba comprender cómo había llegado su madre a ese punto y, más importante aún, cómo detenerlos de una vez por todas. Después de meses de trabajo, lograron organizar una manifestación frente al centro comunitario de los iluminados.
con pancartas y testimonios, querían exponer la verdad detrás de la secta. Hoy no solo estamos luchando por nosotros, sino por todos los que aún están atrapados, proclamó Santiago frente a la multitud. La manifestación atrajo la atención de los medios, y pronto, la historia de los iluminados comenzó a salir a la luz. Lucía, Valeria y otros exmiembros dieron entrevistas, compartiendo sus experiencias y revelando la manipulación y los abusos a los que habían sido sometidos. La presión pública aumentó. Con el tiempo, las autoridades comenzaron a investigar la secta. Santiago y su grupo presentaron pruebas de actividades ilegales y testimonios de abusos psicológicos. La comunidad finalmente estaba tomando conciencia del peligro que representaba a los iluminados. Un día, Santiago recibió un mensaje anónimo que decía que Aurora había estado planeando un nuevo ritual, uno que involucraba a más miembros. Con el apoyo de las autoridades, decidió actuar. No podemos permitir que esto continúe. Debemos intervenir antes de que sea demasiado tarde, dijo a su equipo. Cuando llegaron al lugar del ritual, encontraron a Aurora y a los demás en medio de una ceremonia. Santiago y los agentes de la ley se adentraron en la sala. «Deténganse», gritó uno de los oficiales. Aurora, al verlos, mostró una mezcla de sorpresa y rabia. «Ustedes no comprenden. Esto es sagrado», exclamó, tratando de mantener el control sobre los miembros. Pero Santiago, sintiendo el poder de su voz, respondió: «Lo que es sagrado es la libertad de cada uno de ustedes. Ya no están atrapados en su manipulación». Los miembros comenzaron a dudar, algunos de ellos mirando a Aurora con desconfianza. Los agentes procedieron a arrestar a los líderes de la secta, y Santiago sintió una ola de alivio mientras veía a sus antiguos captores ser llevados. Con la caída de los iluminados, el camino hacia la recuperación se hizo más claro. Santiago, Valeria y Lucía continuaron asistiendo a terapia, pero también comenzaron a involucrarse en grupos de apoyo para sobrevivientes. La experiencia de su madre se convirtió en un testimonio de resiliencia, y juntos trabajaron para ayudar a otros a salir de situaciones similares. La vida comenzó a tomar un nuevo significado. Lucía encontró la fortaleza para compartir su historia en conferencias, alentando a otros a cuestionar y no aceptar ciegamente lo que se les presentaba. Valeria, inspirada por su madre, decidió estudiar psicología para ayudar a otros que habían enfrentado traumas similares. Santiago se convirtió en un defensor apasionado de la educación sobre sectas, organizando talleres y colaborando con organizaciones que trabajaban en la prevención de abusos en comunidades religiosas. La familia había encontrado un nuevo propósito, uno que se centraba en el amor, la autenticidad y la conexión genuina con los demás. Pasaron los años y la familia se unió más que nunca. Habían aprendido a vivir en el presente, a disfrutar de las pequeñas cosas y a valorar la libertad que habían recuperado. Santiago, Valeria y Lucía se apoyaban mutuamente en sus respectivas trayectorias. Un día, mientras caminaban por el parque, Lucía se detuvo y miró a sus hijos. «Gracias por estar siempre a mi lado. No podría haberlo hecho sin ustedes», dijo, con una sonrisa radiante. «Siempre estaremos contigo, mamá». «Esta familia es nuestra mayor fortaleza», respondió Santiago, sintiendo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Lucas siempre había tenido una conexión especial con su gato, un pequeño felino llamado Miau. Era un gato juguetón y curioso que seguía a Lucas a todas partes. Un día, mientras Lucas lo acariciaba en su regazo, notó algo extraño, una pequeña etiqueta en su collar. Al acercarse, se dio cuenta de que era un dispositivo GPS. «¿Qué haces con esto, Miau?», se preguntó, riendo al pensar que quizás su madre se lo había puesto por si alguna vez se perdía. La vida de Lucas era tranquila, un tanto monótona. Tenía 27 años y trabajaba como diseñador gráfico en una pequeña agencia. Pasaba sus días frente a la computadora y sus noches en casa, disfrutando de la compañía de Miau y de una buena serie. Sin embargo, su rutina se vería alterada por un evento inesperado. Una noche, Lucas escuchó un ruido extraño en el patio.
Al asomarse por la ventana, vio a un grupo de personas vestidas con túnicas oscuras que se reunían cerca de un árbol en el fondo del jardín. Su corazón latió con fuerza y decidió investigar. Miau, siempre curioso, lo siguió. Al acercarse, Lucas notó que los individuos llevaban máscaras y hablaban en susurros. Unos instantes después, lo que parecía ser un ritual comenzó. Lucas, oculto detrás de un arbusto, se sintió invadido por una mezcla de miedo y curiosidad. No podía entender lo que estaban diciendo, pero el ambiente era perturbador. De repente, Miau se escabulló de su lado y se acercó al grupo. «Miau, vuelve aquí», gritó Lucas, pero era demasiado tarde. Un miembro de la secta atrapó al gato en sus brazos, llevándolo a la oscuridad del grupo. Desesperado, Lucas salió corriendo hacia el grupo. «Devuélvanme a mi gato», exigió, pero fue recibido con risas burlonas. «No tienes nada que hacer aquí, forastero», le dijo uno de los encapuchados, antes de que se dispersaran rápidamente, llevándose a Miau. Con el corazón en la garganta, Lucas se dio cuenta de que debía actuar rápido. Recordó el GPS en el collar de Miau. Sin pensarlo dos veces, volvió a casa y abrió la aplicación en su teléfono. Su gato estaba en movimiento, y aunque la señal se perdía a medida que se alejaban, todavía podía rastrearlo. Lucas siguió el rastro de Miau hasta un antiguo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. La estructura era decrépita, con ventanas rotas y puertas colgantes. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aún así, la preocupación por su gato lo empujó a entrar. Dentro, encontró un ambiente tétrico. Las paredes estaban adornadas con símbolos extraños y velas derretidas. El aire estaba impregnado de un olor a cera y algo más. Mientras avanzaba, oyó murmullos provenientes de una sala contigua. Con cautela, se asomó y lo que vio lo dejó helado. Miau estaba en el centro de un círculo dibujado en el suelo. Varios miembros de la secta, todos con máscaras, estaban alrededor, realizando un extraño ritual. Lucas no podía creer lo que veía. El miedo se apoderó de él y se quedó paralizado. Sin embargo, una sombra de determinación comenzó a formarse en su interior. En medio del ritual, uno de los miembros levantó un cuchillo ceremonial. «Hoy ofrecemos este sacrificio para conseguir la fuerza de nuestros ancestros», proclamó, mientras Miau maullaba en desesperación. Lucas no pudo soportarlo más. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia el círculo. «¡No, suéltelo!», exclamó. Pero, en un instante trágico, el miembro del culto realizó el sacrificio. El grito de Miau resonó en la sala mientras el horror invadía a Lucas. En ese momento, su mundo se desmoronó. Cayó de rodillas, llorando, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Desesperado y lleno de rabia, se dio cuenta de que no podía quedarse ahí. Debía escapar, pero los miembros de la secta comenzaron a acercarse. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrió hacia la salida, sintiendo las miradas de los encapuchados sobre él. La angustia lo impulsó a seguir corriendo, hasta que finalmente logró salir del edificio. Lucas se adentró en el bosque cercano, sintiendo el terror a sus espaldas. Los susurros del grupo lo seguían, y la sensación de ser perseguido lo hizo acelerar el paso. Las ramas se golpeaban contra su piel, pero no podía detenerse. Tenía que llegar a casa y contar lo que había sucedido. Una vez en su apartamento, cerró las puertas con todas sus fuerzas. El miedo lo envolvió. Temía que la secta lo encontrara, pero también sabía que tenía que hacer algo. Lloró por la pérdida de Miau, sintiéndose impotente. No podía dejar que su sufrimiento quedara impune. Al día siguiente, se armó de valor y se dirigió a la comisaría de policía. Con la voz temblorosa, explicó lo que había presenciado. «No pueden dejar que eso continúe. Tienen que investigar a ese grupo. Secuestran a gatos y hacen rituales, hay algo muy oscuro allí», insistió. Los oficiales lo miraron con desconfianza, pero tras varias insistencias, decidieron tomar su declaración. «Investigaré el caso», dijo uno de los detectives, «pero necesitamos pruebas concretas». Lucas se sintió frustrado. Había visto lo que sucedía, pero no había más que su testimonio. Sin embargo, no iba a rendirse. Comenzó a reunir información sobre la secta, intentando encontrar otros testimonios o pruebas que pudieran corroborar su historia.
días pasaron, y Lucas no tenía noticias. Se dedicó a investigar sobre los Iluminados, el nombre que había escuchado durante el ritual. Descubrió que había otros relatos de personas que habían tenido encuentros similares, pero muchos de ellos habían terminado en silencio. Decidido a no rendirse, contactó a algunos de ellos y organizó una reunión en su apartamento. Atraído por la idea de compartir sus experiencias, un pequeño grupo de personas llegó, cada uno con historias de manipulación y abuso. Durante la reunión, se dio cuenta de que no estaba solo. Juntos, decidieron que debían actuar y dar a conocer la verdad sobre la secta. Con sus testimonios, Lucas empezó a armar un caso. Pero la preocupación crecía, ya que la secta parecía estar siempre un paso adelante. Una noche, mientras se reunían, comenzaron a escuchar ruidos fuera del apartamento. Lucas miró por la ventana y vio figuras en la oscuridad. «¡Es la secta! Están aquí», gritó, sintiendo un nudo en el estómago. Los miembros de la secta comenzaron a golpear la puerta. «¡Abre, Lucas! Sabemos que estás dentro». «No deberías haber hablado», resonó la voz de Aurora, la líder del grupo. El terror llenó el aire mientras todos se miraban, sin saber qué hacer. «Tenemos que salir de aquí», dijo uno de los asistentes, pero Lucas sabía que tenían que quedarse y luchar. «No vamos a dejar que nos silencien. Vamos a denunciar lo que han hecho». Lucas tomó su teléfono y grabó un mensaje. «Si alguien ve esto, somos un grupo de sobrevivientes de la secta, los Iluminados. Hemos sido manipulados y amenazados, pero no vamos a rendirnos. Este es nuestro testimonio», dijo con determinación. Los golpes en la puerta se intensificaron, pero el grupo se mantuvo unido. Mientras Lucas continuaba grabando, Aurora y sus seguidores comenzaron a forzar la entrada. «Esto es solo el comienzo», dijo Aurora, su voz llena de furia. «No pueden escapar de lo que son». Pero en ese momento, las sirenas de la policía resonaron en la distancia. «Estamos aquí», gritó Lucas, sintiendo una oleada de esperanza. Los agentes llegaron justo a tiempo. Al ver la situación, entraron en acción y detuvieron a los miembros de la secta. Lucas y los demás se sintieron aliviados mientras la tensión se disipaba. Después de la detención, los sobrevivientes fueron entrevistados por los detectives. Lucas expuso todo lo que había vivido, y su grabación sirvió como prueba. Con el respaldo de los testimonios de otros exmiembros, la policía pudo abrir una investigación formal. Sin embargo, cuando comenzaron a buscar la sede de los Iluminados, se encontraron con un edificio vacío. La secta había desaparecido sin dejar rastro. La noticia de que la secta había desaparecido fue un golpe devastador para Lucas y los demás. A pesar de los esfuerzos de la policía, no había pistas sobre su paradero. Las calles donde operaban estaban vacías y silenciosas. La comunidad, una vez llena de murmullos y rituales, se había desvanecido en la nada. Lucas se sintió impotente. Había enfrentado su miedo y había encontrado valor en la verdad, pero parecía que todo había sido en vano. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no enfrentaron las consecuencias?, se preguntaba una y otra vez. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia, y Lucas se convirtió en una especie de voz para otros sobrevivientes. Las entrevistas y los artículos comenzaron a generar atención, pero a pesar de eso, la secta se mantenía oculta. Los miembros eran como sombras, moviéndose en la oscuridad, dejando atrás solo un rastro de dolor. Con el tiempo, la vida de Lucas comenzó a normalizarse, pero la pérdida de Miau siempre lo acompañó. Sentía que la culpa lo consumía, había hecho todo lo posible por salvar a su gato, pero no pudo protegerlo. Las noches eran difíciles, y a menudo se despertaba con el eco de los maullidos de Miau resonando en su mente. Aún así, Lucas no podía rendirse. La comunidad de sobrevivientes que había conocido lo mantenía motivado. Comenzaron a reunirse regularmente, compartiendo sus historias y apoyándose mutuamente. Con cada encuentro, se volvieron más fuertes y decididos a seguir luchando contra las sectas y sus prácticas ocultas. Un día, durante una de estas reuniones, un nuevo miembro, Claudia, compartió una información reveladora. «He estado investigando sobre rituales y cultos. Hay patrones que siguen, y creo que podemos rastrear sus movimientos», explicó. «Si logramos encontrar su nuevo lugar,
podríamos tener la oportunidad de llevarlos ante la justicia. Motivados por la información de Claudia, el grupo se unió en una nueva misión. Juntos comenzaron a investigar, recopilando datos sobre otros cultos y sus métodos. Lucas se sentía cada vez más esperanzado. Si podemos descubrir cómo operan, tal vez podamos detenerlos antes de que hagan daño a otros, dijo con determinación. Las semanas pasaron, y poco a poco, comenzaron a conectar las piezas del rompecabezas. Descubrieron que los iluminados estaban relacionados con otras sectas que habían sido reportadas en diferentes ciudades. Con esta nueva información, decidieron actuar. Lucas, Claudia y un par de miembros más organizaron un plan para investigar un lugar donde se creía que se estaban reuniendo, un antiguo monasterio en las afueras de la ciudad. Se sentían nerviosos, pero la idea de detener a la secta una vez más les dio valor. La noche de la investigación, el grupo se preparó cuidadosamente. Cada uno tenía su propio papel, y Lucas llevó una cámara para documentar cualquier cosa que pudieran encontrar. Al llegar al monasterio, se sintieron invadidos por la atmósfera sombría del lugar. Las sombras danzaban bajo la luz de la luna, y el viento parecía susurrar advertencias. Con pasos sigilosos, se adentraron en el edificio. Las paredes estaban cubiertas de símbolos familiares, y Lucas sintió que la ansiedad crecía en su interior. Sabía que, aunque había sido un testigo de lo que sucedió con Miau, esta vez no iba a dejar que el miedo lo detuviera. Mientras exploraban, comenzaron a escuchar voces provenientes de una sala al final del pasillo. Sin pensarlo dos veces, se acercaron lentamente, y Lucas encendió su cámara. Lo que vieron los dejó sin aliento. En el centro de la sala, varios miembros de la secta se reunían en torno a un altar. Estaban vestidos de la misma manera que en la noche en que se llevaron a Miau, y en el altar había una ofrenda que los hizo temblar de horror, fotografías de sus víctimas y otros objetos personales. En ese momento, Lucas sintió que el tiempo se detuvo. «Tenemos que salir de aquí», susurró Claudia, pero él se quedó paralizado, incapaz de apartar la vista de la escena. De repente, un ruido resonó detrás de ellos. Un miembro de la secta había notado su presencia y comenzó a acercarse. «No pueden estar aquí», gritó, y en un instante, la situación se volvió caótica. El grupo de Lucas decidió que no podían dejar que se escaparan. «Corre, llama a la policía», gritó Lucas mientras empujaba a Claudia hacia la salida. La adrenalina inundó su cuerpo, y el instinto de supervivencia tomó el control. Con el corazón latiendo desbocado, comenzaron a correr, sintiendo el aliento de la secta en sus cuellos. Lograron escapar del monasterio y corrieron hasta que llegaron a un lugar seguro. Lucas tomó su teléfono y llamó a la policía mientras temblaba de adrenalina. «Están en el monasterio. Necesitan enviar ayuda, es un culto peligroso», dijo entre jadeos. Mientras esperaban, Lucas y los demás se dieron cuenta de que habían conseguido algo crucial, la evidencia de lo que había estado ocurriendo. Su cámara había capturado el ritual, y cuando la policía llegó, pudieron presentar pruebas concretas. Los oficiales entraron al monasterio y arrestaron a varios miembros de la secta. Sin embargo, la mayoría de ellos logró escapar antes de que llegaran. Lucas sintió una mezcla de alivio y frustración, pero sabía que habían dado un paso importante en la lucha. Los días siguientes fueron intensos. La noticia de los arrestos y la investigación sobre la secta ocupó los titulares. Lucas se convirtió en una figura clave en la lucha contra las sectas, y su historia resonó en muchas personas que habían pasado por experiencias similares. El grupo de sobrevivientes continuó reuniéndose, compartiendo información y apoyándose mutuamente. Lucas se sintió fortalecido al ver que su dolor se convertía en acción. Juntos, estaban creando conciencia sobre los peligros de las sectas y cómo podían protegerse. Un día, mientras revisaban las noticias, se enteraron de que la policía había localizado el escondite de la secta en una zona rural. Con los testimonios y pruebas que habían reunido, se estaba llevando a cabo una redada masiva para detener a los líderes y desmantelar el grupo de una vez por todas. El día de la redada, la atmósfera era eléctrica. Lucas y el grupo se mantuvieron al tanto de los acontecimientos a través de los medios de comunicación. La policía había logrado coordinar esfuerzos con varias agencias, y el objetivo era claro, desmantelar los iluminados de una vez por todas.
Mientras la operación se llevaba a cabo, Lucas sintió un rayo de esperanza. Si lograban capturarlos, tal vez finalmente obtendría justicia por Miau y por todas las personas a las que habían hecho daño. Finalmente, las noticias llegaron, la operación había sido exitosa. Muchos de los miembros de la secta habían sido arrestados, y se habían encontrado más pruebas de actividades ilegales y rituales oscuros. Lucas sintió que, por fin, había logrado hacer algo significativo. A medida que la vida comenzaba a volver a la normalidad, Lucas encontró consuelo en el hecho de que su lucha había llevado a la captura de los responsables de tanto sufrimiento. Aunque la herida por la pérdida de Miau siempre estaría presente, se dio cuenta de que había un camino hacia adelante. Comenzó a participar en conferencias y charlas, hablando sobre su experiencia y ofreciendo apoyo a otros sobrevivientes. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia, y la comunidad comenzó a unirse en la lucha contra la manipulación y el abuso. Lucas aprendió que, aunque las sombras pueden parecer abrumadoras, la luz siempre encuentra una manera de brillar. La memoria de Miau y su valentía lo acompañarían en cada paso que diera hacia un futuro más brillante. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.